Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Mil gracias por acompañarnos hoy, lunes 14 de febrero. Para muchos, día de la amistad, día de los amigos, día de los enamorados. Y así no vayan a reprocharme y a exhortarme diciendo que esa es una fiesta con origen pagano, mitología griega, lo cual es muy cierto. Sin embargo, no dejo de recalcar que cualquier oportunidad es buena para hacer sentir bien a los que amamos y para demostrar nuestra amistad. No necesitamos el 14 de febrero, necesitamos cualquier día del año. En fin, lo dije porque es lunes 14 de febrero. Bienvenidos, por favor, ayúdenme en oración y arrancamos el estudio de hoy. Padre, gracias por tu misericordia, por amarnos, por darnos oportunidad y por darnos el coraje y el entusiasmo para seguir adelante. Te pedimos especialmente tu bendición en medio de la pandemia, Señor. ¿Sería posible que este rebrote que se supone está disminuyendo fuera el último de esta pandemia? Y si no, gracias porque nos has protegido y hay un plan en medio de todo esto. Pero en fin, la Biblia dice que podemos ir al Padre en el nombre de Jesús. Y con humildad estamos orando y suplicando de tu ayuda. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, te rogamos que nos instruyas y que podamos todos crecer a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien. Éxodo capítulo 4. Pregunta 1. Moisés pidió señal para que le creyeran. Los siervos de hoy día necesitamos de alguna forma algo sobrenatural para que nos crean. Bueno, ¿leíste ya, Jenny, Éxodo 4? Sí. ¿Mamá? Sí, pero no hoy. Sí, pero algún día, no ahora, dijo. No, es que voy adelantada. Y Leo está en otro libro. Voy adelantada. Bueno, pero, a ver, ¿se acuerdan cuando Dios le dice a Moisés que debe guiar y liberar al pueblo? Y Moisés se excusa diciendo que la gente no le va a creer y que le dé alguna señal. Entonces el Señor le da dos. Le da la vara que se transforma y también su rostro que resplandece. No, la mano, ¿no? De lepra. Entonces Dios le dijo, si el problema es que pensás que no te van a creer, con estas señales te van a creer. Y en efecto, Moisés tenía el poder de obrar con esas señales. ¿Le creyeron? No. No le creyeron. Bueno, pero sí lo siguieron. Porque les convenía. Si al poco rato se estaban rebelando contra él, habían montado toda una conspiración en su contra, claro está, y lo último que pensaban es que él era el vocero de Dios. De hecho, Coré dijo, y que solo vos podés hablar en nombre de Dios. Entonces, ahora que ya tenemos el contexto histórico, vengo a la pregunta que yo hice en la guía. Los siervos de hoy día, los predicadores, los maestros, los líderes, necesitan que Dios les permita obrar alguna señal para que la gente les crea. No. No, dice Jenny. Mi mamá tampoco no y Leo tampoco no. Pues yo difiero con ustedes. Sí necesitamos la certificación de parte de Dios de que lo que estamos haciendo es respaldado por Dios.
Sé, y para los que no, si pudiera Pero hacerles no dijiste qué tipo de señal. si les pudiera hacer una toma aquí al auditorium presente, verían su rostro de desaprobación y de incredulidad. Supongo que igual al de algunos de ustedes. Sí necesitamos la certificación. Ahora, Jenny ya corrigió porque parece que entendió. Decime qué señal necesitamos. El Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo obra señales? Sí, obra Sí. milagros. Demuéstrenlo. La palabra, cuando predicas la palabra, Exactamente. se transforma. El cambio en nuestra vida que Dios hace. Pero es por medio de la palabra. Pero es por medio de la palabra. Ahora, el mensajero, en este caso, no tiene importancia alguna. Tiene importancia el mensaje. Pero claro está que cuando el mensaje tiene poder, el mensajero es creíble. Esto significa que si el mensaje carece de un poder transformador, el mensajero también carece de credibilidad. de credibilidad. Ahora, sé que ustedes, algunos, los menos expertos en el estudio, están a punto de creer que voy a hablar de obrar milagros y cosas parecidas. Ni cerca. Voy a hablar de los milagros que Dios obra a través del estudio de su palabra. ¿Cuáles? La transformación de las personas. No es uno, son cientos, cuyas vidas, igual que la mía y la suya, estaban perdidas, estaban en una senda oscura y muy diferente al camino que hoy llevamos. Y nuestras vidas hoy, nuestro pensamiento, nuestra filosofía de vida es muy diferente a lo que alguna vez fuimos. ¿Quién tuvo el poder para obrar esa transformación? La palabra, el Espíritu Santo, a través del mensaje. Bueno, hubo un mensajero. El mensajero no tiene importancia, pero en este caso, el Espíritu Santo le certifica y hay credibilidad. ¿De parte de quién hay credibilidad? Credibilidad del que fue transformado, no del que no ha sido transformado. O sea, aquel receptor de ese mensaje vive agradecido. El caso puntual, mamá, el pastor Julián Rodríguez ya falleció, pero te he escuchado que a pesar de todo ese tiempo aún le guardas un cariño especial y un amor no replicable. ¿Por qué? Porque fue el hombre que Dios usó para que conocieras del Evangelio. ¿Tuvo errores el pastor Julián? Varios, dice mi mamá. ¿Eso te restó credibilidad a que era un siervo? No. Ahora, todos los que le escucharon y jamás fueron transformados por la palabra, no porque la palabra no tuviera poder, sino porque ellos no quisieron, No la atesoraron. no la abrazaron, que la palabra les transformara. No le tenían. ¿Crees que creían en él? En lo absoluto. Y eso sigue repitiéndose. Ahora, ¿por qué he dado rienda suelta a esto? Porque quisiera animar a los maestros, a los predicadores, a los pastores, a los líderes de algún ministerio. Yo sé que a veces este bregar se vuelve frustrante, porque pareciera en momentos, en épocas, como que estuviéramos arando en el mar.
Y yo sentí un grande alivio cuando estudiamos el libro del Príncipe de los Predicadores, de Charles Spurgeon, porque él asevera que hay épocas de sequedad en la vida de un ministro. Y si un gigante como ese tuvo momentos para los que pudiera decir, a pesar de las cientos de personas que se convertían en su ministerio, y si él dijo que había momentos en donde había un desierto, bueno, supongo que los que no tienen esa unción, como la de ese gigante, nuestros momentos de desierto son más largos, más áridos, más inhóspitos, que nos pueden llevar a un grado de desesperación, frustración, que es lo que el enemigo quiere, pensando que la gente no nos escucha, que no hay cambios. Como me dijo aquel predicador de una misión, yo de necio, como si fuese un neófito en esto, le pregunto, hermano, ¿y cuántos están viniendo? Como 11, 12, me dijo. ¿Y antes de la pandemia cuántos venían? Los mismos 11 o 12. Y sonrió, pero con tristeza. Y me dijo, mire, ya llevo tantos años, yo creo que esto no es para mí. Y si usted piensa, pastor, que deberíamos cerrar esto, ni lo duden. ¿Y yo cómo voy a saber si es voluntad de Dios o no que se abra o se cierre un ministerio? Puedo tener sugerencias, pero la certeza es solo entre Dios y el que ha sido llamado. Y por favor, siervos, cualesquiera sean las posiciones que ocupen, que el pensar que la gente no oye ni cree no sea motivo para usted rendirse. A Noé no lo escuchó nadie, nunca. Y ya ven, es un gigante en la historia de la fe. Isaías o Jeremías, o los dos, o uno de ellos, no me acuerdo, el que fue a parar a la sucia mazmorra. Jeremías. Tampoco lo escuchaban. ¿Fue motivo para rendirse? No. Pero se frustraron. Sí es motivo para frustrarse, pero no para rendirse. Bien, sigamos pues. 2. ¿Fue Moisés torpe de lengua y tardo en el habla? Este siempre ha sido de emoción para mí decirlo, porque Moisés dice ahí de que fue su excusa. Pero yo tengo motivos para poner en duda que Moisés estaba diciendo la verdad. Es mentiroso. Yo creo que no estaba deseando mentir. Yo creo que se estaba subestimando como resultado de su falta de fe. Yo creo que él fue, esto no lo creo, esto estoy seguro, la historia lo dice, fue un príncipe egipcio, fue general del ejército del faraón. ¿Ustedes creen que un príncipe egipcio general que trajo victorias muy emblemáticas es torpe de lengua? ¿Tardo en hablar? No, yo no puedo creer eso. Yo creo que después que salió de Egipto, había caído en un abismo emotivo que lo había hecho creerse que era un bueno para nada. 40 años cuidando ovejas. Es como aquel profesional que estudió duro y se graduó con honores y nunca encontró trabajo.
yo me deleité en esa parte porque yo pienso de que él se sintió indigno de que Dios le dijera que él iba a sacar, que él iba a ser un líder con semejante frustración. No solo indigno, incapaz, Ajá. inútil. Pero la misericordia que tuvo Dios de encarar, hablar con él y concederle todo lo que él le decía. Consentirlo. Eso es increíble. Bueno, mamá, yo creo que voy a hacer mal en decir todos los predicadores porque hay que preguntarles a ellos. Pero los que conozco, creo que es exactamente los que han empezado con sus manos limpias en el ministerio, es el mismo caso de Moisés. Jamás nos creímos dignos, calificados. Bueno, a la fecha, lo digo con total convicción y lejos de toda retórica y con humildad. A mí me da vergüenza que me llamen pastor. No porque no valore el título, es que me queda muy grande. Yo prefiero, y no con falsa modestia, se los estoy diciendo con mi corazón, yo preferiría que me digan un instructor de la Biblia nada más. Ni siquiera maestro, predicador. También me cuesta predicador porque el predicador que yo admiro es a Coelet. La palabra predicador viene del nombre de Salomón, de Eclesiastés, de Coelet, y el tipo era un orador de primera. Bueno, pero en este caso, estar predicando la palabra de Dios es un predicador. Sí, también estar intentando guiar a las personas es un pastor, pero mi punto es este. Como son títulos que a mi gusto me quedan demasiado grandes, lo único que a mí me acomoda es instructor. Y les voy a contar en qué contexto digo instructor. Cuando yo estudié, yo no sé si las cosas han cambiado, en la universidad estaban los catedráticos y los instructores. ¿En tu época, Jenny, fue así? Sí. ¿En la tuya, Leo? Igual, bueno. Es que somos contemporáneos. Leo el más viejo, Jenny después y por último yo el más joven. Entonces, el catedrático era el profesional graduado, el maestro por excelencia, el que daba la clase magistral. El instructor era el casi graduado, el que había sido un aplicado estudiante de ese catedrático y que ya iba muy avanzado o que ya estaba egresado, pero que no tenía las credenciales para ser un catedrático. Y en mi época eran jóvenes casi todos los catedráticos, casi todos los instructores. Yo me sentía cómodo con ellos porque me identificaba. O sea, estaba el ingeniero, el que daba la clase en el auditorium y al que nadie se le podía acercar porque pues, era un maestro, ¿no? Estaba el joven en camiseta al que le podíamos preguntar y nos guiaba. Bueno, creo que ese es el título que yo más quisiera usar, pero ¿en honor a qué? A esto, a que como Moisés se sentía incapaz e indigno, y en esa incapacidad y su sentimiento dijo algo que no era cierto. ¿Cuál? Que era torpe de lengua. Bueno, y ahora, ¿por qué le di rienda a esto? Para todos los que estamos con excusas, diciendo que somos torpes de lengua o cosas parecidas. Dios no necesita nuestra lengua ni ningún talento si es que alguno tenemos. Él solo quiere que obedezcamos y sigamos su llamado. Bien. ¿Y vos por qué me estás apurando? A ver. Porque el tiempo, y hay una pregunta. El tiempo, hay una pregunta. Hermana Janet dice que quiere preguntar del versículo 24 al 26,
¿Por qué fue la mujer de Moisés la que cortó el prepucio? ¿Y por qué Dios quería matar a Moisés? Vos sos la que querés llegar a esa pregunta y que el tiempo no me va a dejar. No, porque tiene con la pregunta 3 que le dice, así luego le dejó ir y ella le dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Moisés no estaba circuncidado y no lo estaba porque pasó toda su infancia en Egipcio y esa no era una costumbre egipcia. Luego se casó con una mujer madianita, la Séfora, cuyas costumbres sentían repugnancia de la circuncisión. Ellos empezaron el llamamiento que Dios les hizo, como matrimonio, sin estar circuncidado. El bebé fue, ¿verdad? Y todo apuntaba que Dios no los iba a dejar pasar hasta que no obedecieran. La señal del pacto abrámico. La Biblia ya no dice lo que ahora voy yo a referir. Apunta a que Séfora no estaba de acuerdo por ser madianita. Y que Moisés no lidió con eso porque tampoco creo que de buena gana quisiera circuncidarse a los 80 años. Cuando descubrieron que no había forma, entonces Séfora dice, bueno, hágalo. Por eso ese es mi esposo de sangre. Decir mi esposo de circuncisión. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nuestro diario vivir? Hay cosas básicas que nuestra responsabilidad es obedecerla y punto. ¿Como cuáles? Bueno, como apegarnos a un sistema humano a veces. ¿De qué habla, pastor? Ser parte de una iglesia para oficiar las ordenanzas de la iglesia. Eso es obedecer y seguir un lineamiento que pareciera no ser un lineamiento doctrinal, pero hay que obedecer. Pero la Biblia lo dice. Que hay que ser parte de... No dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Sí, pero el contexto en no dejar de congregarse no está relacionado con el liderazgo espiritual. Esa era más bien la negligencia de algunos que tenían aversión no a la iglesia, sino a buscar al Señor. De ahí que válido es para todos nosotros la responsabilidad de congregarnos, de obedecer y de intentar seguir un lineamiento. Bien, adelante, Jenny. Hermano Murillo dice, es lo mismo que sucede a alguien que secularmente instruye, pero cuando debe hacerse en el camino del Señor, se siente que no puede realizarlo. Y dice que se llama el síndrome de Moisés. Oh, sí. Así es él. El síndrome de Moisés. Repítalo. Cuando alguien está en el camino que secularmente instruye. Cuando alguien está en el camino que secularmente instruye. Y cuando debe hacerse en el camino del Señor, se siente que no puede realizarlo. Oh, y cuando pasa a un ámbito espiritual, siente que no puede realizarlo. Eso es el síndrome de Moisés. Bien, sí, tiene lógica, me gusta, sí. A ver, hermano Fernando, ¿y eso lo sacó de algún libro de su experticia? A ver, cuéntenos. Me imagino que a sus años debe haber un largo periodo de aprendizaje, ¿no? Y el hermano Daniel Nieto pregunta que si un torpe de lengua es aquel que es tardo en comprender. No, hermano Nieto. No, estoy sonriendo porque estoy pensando en varios que son tardos en comprender. No, pero en este caso, y estoy con ganas de molestar a 2 o 3. Pero no, el tardo de lengua es el tartamudo en nuestro español. A quien le cuesta trabajo
articular palabras. Y estoy sonriendo porque, aunque ustedes no lo crean, mi hijo, que hoy por hoy, bendito Dios en su gracia, es predicador, él es lento para hablar, no cuando está en el púlpito. Ese es un talento que Dios le da, pero fuera del púlpito él siempre hace bromas con eso, porque aún más pequeño las sílabas se le trababan. Y cuando empezó a hablar inglés fue peor, porque confundía las lenguas, porque él muchas veces piensa en inglés y habla en español. Bueno, aquí producción me está regañando que hay más. ¿Qué más? No, si solo me queda un minuto con el libro. No llegué a Proverbios, ni tampoco llegué al libro. Wow, está buenísimo este libro, Está empezando una clase de satanología. De hecho, hoy aprendí a diferenciar esquizofrenia de paranoia y psicosis, términos que están en mi léxico, pero creo que no los he ocupado con propiedad. Ahora estoy entendiendo mejor, y según este escritor, algunos ejemplos de esquizofrenia, de paranoia y de psicosis están íntimamente vinculados con actividad demoníaca. Se los recomiendo y muchísimo. El versículo de memoria también para esta semana: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Cuidado con nuestras palabras. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Gracias por acompañarnos. ¿Me ibas a interrumpir, Jenny? No. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Buenas noches a todos.